nosotros conocimos diversas formas de gestionar, digamos, la política. Entonces conocíamos los punteros y todo ese aparato basado en cierta militancia rentada o de favores o de cosas, que terminaba a veces siendo muy pervertida, digamos, ¿no? Y perversa, por consiguiente. También conocimos los gerentes, una época en que era muy mala la política, entonces elegíamos gente que parecían gerentes de empresas multinacionales y realmente hablaban de gerenciar con la profesionalidad de un licenciado en administración de empresas la política. Lo peor que nos robaron, uno puede decir que fue el trabajo, que fue la dignidad, la autoestima. Nos robaron montones de cosas los compañeros en los barrios. Pero lo peor que nos robaron es la política. La política se transformó en eso. Es decir, yo tenía un comedor en mi casa y en realidad la búsqueda constante era de comida para darle a comer a los compañeros. Digamos, no era de organizar más allá de eso porque no había posibilidad de resistir como se podía en el barrio. ¿Y cuándo se decide que estos distintos grupos que van viendo en Kirchner una referencia, que se van sintiendo tocados, interpelados, ir y confluir a la construcción de una organización política? Pero el que fue electo para conducir esta salida del infierno es Néstor Kirchner. Y algunas organizaciones lo entendieron, otras no, y lo fueron entendiendo en un proceso paulatino, porque se partió aguas. Entonces muchos grupos políticos, por especulación, por cuidar... Claro. Su quintita. Su quintita después fue a retranca. Porque la gente se enamoró de ese presidente. Eso es lo que pasaba. Una época histórica adquiere una significación propia cuando una generación que surge de su interior va buscando sus maneras de expresarse, va tratando de ocupar un lugar clave en la vida social, en el espacio público. No cabe duda que una de las principales características de lo que inauguró Néstor Kirchner y que se fue profundizando desde el 2008 en adelante y que encontró un momento de enorme emotividad y de gran intensidad en el 2010 fue la emergencia de una generación de jóvenes que sintió de nuevo que había posibilidades de participar, de comprometerse, de tomar el lenguaje político y convertirlo en su propio lenguaje y de ser parte de un cambio histórico que le permitiese mezclar el sueño, la utopía, la rebeldía con la capacidad de transformar a la Argentina en una sociedad mejor. Creo que se está dando una sangre joven que viene con otras ideas, con otro mundo, con otro lenguaje, con otras convicciones, con otras necesidades, que es algo muy sano que está pasando. Estos jóvenes que hoy se incorporan con mucha mística, lo hacen comprendiendo claramente que lo que estamos construyendo es un proyecto colectivo. Esto del proyecto colectivo hacía años que no se hablaba no solo en la política argentina, sino tampoco en el peronismo, que era el partido que tenía que haber levantado eso. Surgió una mística también. Surgió una mística, una épica. Si vos te fijás, es la pelea con la patrona agraria, después la pelea de la ley de medios, la batalla épica de Néstor en las elecciones del 2009, el bicentenario, el acto de Ferro en su momento, sí, donde surge el Nestornauta como figura, el acto... En Luna Park. Luna Park. ¿Saben por qué les tengo envidia? Porque cuando yo fui joven como ustedes, cuando junto a miles y millones de argentinos apostábamos a un país diferente, no tuvimos la suerte que tienen ustedes hoy de vivir en un país con todas las libertades. No fue casual y al mismo tiempo es simbólicamente muy potente y no deja de tener sus consecuencias
la elección de un nombre para una organización política. Y ustedes eligieron llamarse con el nombre de aquel que había marcado muy fuerte a la generación de los padres, ¿no? La Cámpora. Y Cámpora creo que tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con un proceso político de incorporación de la juventud a la política, tiene que ver con eso que Cristina dice siempre: yo voy a ser el puente entre mi generación y la generación de los jóvenes. Me parece que es otra militancia diferente a los 70. Los chicos de hoy no tienen por qué hacerse cargo de los errores de los 70, sino más bien tomar el ejemplo de lucha, la convicción, la entrega, sin tener que cargar la pesada mochila de las cosas que pasaron en aquel momento. Que nuestra fricción venía con compañeros que habían participado de la experiencia de los 70 y los 80, que quizás teníamos un choque. Que no era por mala fe ni nada, sino porque eran experiencias distintas. Diferentes. Nosotros veníamos... No teníamos mezquindad, ¿entendés? Entonces nosotros decíamos: Néstor, saludo 1, saludo 2, acá están tus soldados. ¿Qué sentís cuando intercambiás, sobre todo con estos jóvenes que han entrado a la militancia política en los últimos años? ¿Cómo los ves? No se puede hablar de todos igual. Hay muchos que trabajan mucho y muy bien, y en la calle, que es donde están aprendiendo todo, que es donde es el lugar donde aprendes. Codo a codo, brazo a brazo, cara a cara. Y veo otros que se han subido al caballo de la política y se creen que mandan más que nadie y se sienten más. Y es como una soberbia que es muy triste, pero que no tendría que pasar. Y que los que están arriba tendrían que decirle: no, pibe, así no. Pero claro, ellos tienen que dar el ejemplo de no decir: tráeme un café. No es fácil a veces, ¿no? Yo te digo: tráeme un café, por no decir otra cosa, ¿no? Pero me parece que es ahí donde uno... Bueno, yo preparo el mate. La igualdad viene desde ahí. Me parece que la militancia es además servicio, ¿no? Es también esto de ayudar al otro desde un sentido político, no desde estoy por encima de nadie, sino que soy parte de una acción directa sobre la realidad. Creo que es lo mejor que le puede pasar a la militancia. Un dato también de alegría, y obviamente no exclusivo, es que también hay un reagrupamiento de la juventud sindical en términos muy distintos a los 70, como un fenómeno de un nuevo trabajador, tal vez un trabajador con menos cultura del trabajo, porque los muchachos de hoy no tuvieron familias como las que tuvimos nosotros, en el sentido de la cultura del trabajo, pero con toda la frescura, con toda la militancia, con todo lo que está trayendo la juventud. Yo me pongo en el pelotón de los que me enojé con la irrupción institucional de la juventud hace un año y pico, y la verdad después fui procesando y viendo que, y esto es muy fuerte, porque para mí por lo menos, cuando me miro en el espejo, cuando uno ve a los que tenemos entre 45 y 70 en este país, puedo decir, salvo honradas excepciones, sí, salvo los que resistimos en los 90, la verdad que toda esa camada compró el modelo neoliberal conservador, es escéptico de la política, de la democracia, no cree en las ideas. Es individualista. Es individualista, está derrotado culturalmente, entonces ahí hay poco que esperar. Por lo pronto, si no irrumpen las camadas juveniles en responsabilidades institucionales a la hora de conducir la República, el Estado, en la vida democrática, y casi no tiene solución el tema.
Trasvasamiento generacional es una palabra que más que trasvasamiento generacional fue utilizada para encorsetarnos en una época, para encorsetar a una generación. Nos engañaron un poquito con esa palabra. Entonces siendo suave, lo que yo quiero decir es que es muy importante que participen activamente, sean transgresores, no esperen, disputen ideas, disputen espacios de poder, disputen representatividad, discutan todo lo que ustedes crean que tengan que discutir, porque acá para pensar, para tener ideas, para construir el país que necesitamos, no es una cuestión de mayor edad o de menor edad, sino de tener las neuronas ubicadas y tener en claro cuál es el proyecto que tenemos que llevar adelante. Sean implacables con las claudicaciones que podamos tener, sean implacables, no sean suaves con nosotros. Nadie te va o los va a cercenar por eso, por el contrario. Y ustedes tienen que estar en la mesa, no tener miedo, porque no es perder pureza ni perder fuerza estar en la mesa de la discusión del poder. Por tener miedo o por querer que se perdiera pureza en la mesa de la discusión del poder, le terminamos regalando el poder a un montón de sinvergüenzas. Yo estoy convencido que el kirchnerismo es un estadio superior del PJ. Yo creo que el PJ tiene una posibilidad magnífica de volver al peronismo. Ojalá que así lo entiendan, que deje de ser un partido conservador y de derechas. Hay un conocido dirigente kirchnerista amigo que suele decir que lo maravilloso de Kirchner ha sido conducir un proceso con una fuerte característica de izquierda nacional, con una estructura de derechas, ¿no? Mis expectativas es soñar con un país más justo, realmente, digo, con un país donde se pueda seguir profundizando un modelo de pensamiento que tenga que ver con tener una mirada solidaria, digamos, hacia toda la sociedad. Ocuparse de todos. Yo los convoco a los jóvenes de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, de las juventudes universitarias, de las juventudes territoriales, a todos, a transformarse en un multitudinario colectivo que recorra el país, que vaya ahí donde se necesita una mano, una ayuda solidaria. Es el mejor testimonio que podemos dar de nuestro compromiso con el prójimo y con la historia. Eso fue humildemente lo que intentamos hacer cuando éramos mucho más jóvenes.